Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Este ya es el último tutorial para terminar de tejer. Vamos a terminar. Aquí está terminado por completo el motivo sobre las dos flores. Este es el motivo que se acaba de terminar. Estoy haciendo el siguiente. Aquí están los 4 espacios de 3 cadenas y la pestaña. Aquí está todo el tejido al lado revés. Aquí enseguida tejí los medios puntos de este espacio hacia la punta al lado revés. Estoy antes de empezar a deslizar los puntos. Se va a tejer un punto alto de 2 lazadas tomando la pestaña del motivo anterior. Lo hizo un poquito alargado, dándole espacio a cada punto, y se desliza en el último medio punto que se tejió en la orilla. Lo deslizo. Ahí lo tengo. Enseguida voy a deslizar donde está la cadena de base y terminar la vuelta y tejer la siguiente pestaña y unirla así como se hizo esta, de 2 lazadas el punto alto. Aquí les muestro la segunda pestaña. Está unida al primer motivo y solamente son estas dos que se van a unir en cada motivo, en cada lado. Ahorita les muestro los motivos unidos ya en cada lado. Esta es la orilla. Aquí tengo el hilo para anudarlo. Este es el espacio de medio punto, que son 7 medios puntos. Aquí lo voy a anudar pasando 2 medios puntos, y en el tercer medio punto ahí se anuda para empezar a tejer la mitad del motivo. Este es el lado derecho. Voy a dar vuelta para empezar con 5 cadenas al lado revés. 1, 2, 3, 4, 5 y un punto alto. En la misma dirección del punto alto, 3 cadenas. Los puntos altos van a ser de una lazada. Paso 3 espacios. El punto alto, 3 cadenas. Se pasan 2 espacios. Como se le está dando la misma forma recta como termina la flor, solamente son 3 espacios que se van a tejer, y empiezo las 10 cadenas para la pestaña. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es el lado revés. Aquí se teje la pestaña igual que las anteriores. La pestaña terminada, deslicé en los 2 lazos del punto alto. Se va a continuar
Al lado derecho se va a tejer el primer punto deslizado pasando un espacio. Esta información ya la tienen. Los últimos 2 medios puntos antes de deslizar los puntos, este es el motivo completo que está a la par. Voy a tomar esta pestaña que es la primera. Aquí está la flor. Al lado revés, el punto alto de 2 lazadas. Tomando 2 lacitos, se teje el punto alto. Y en el último medio punto se desliza. Esto está al lado revés. Se va a continuar deslizando los puntos. Esto es repetición de lo anterior. Ahí tenemos la pestaña terminada. En el punto alto, medio punto, los 3 medios puntos, los 3 medios puntos y deslizo en el punto alto. Ahí está este espacio de las 5 cadenas que no se tejieron. 3 medios puntos. Tenemos 2 espacios de 3 medios puntos. En el siguiente punto alto y tejo 2 y deslizo en la segunda cadena. Ahí está terminada la primera línea. Se empieza con 3 cadenas, le doy vuelta y se va a continuar en forma regular los espacios de 3 cadenas con punto alto, tres cadenas, paso 2 espacios, tomando 2 lacitos siempre, dos cadenas, 2 espacios, el punto alto y aquí son un espacio de 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 espacios y las 10 cadenas. Para tejer la siguiente pestaña, la segunda pestaña se desliza igual en los 2 lazos del punto alto y se da vuelta al lado revés para tejer los medios puntos. Cuando les he estado mencionando
que estamos al lado derecho o al lado revés, me refiero al tejido en general. Todo esto es al lado derecho. Solamente estas pestañas que estamos tejiendo en la orilla, los puntos altos nos quedan con punto revés al lado derecho del tejido, pero eso no es problema. La única forma de hacerlos es así, porque estamos tejiendo solamente la mitad y la estamos empezando al lado derecho de la flor. Y los motivos se empiezan al lado izquierdo de la flor, hacia la parte derecha. Pero no hay problema porque es algo muy mínimo la parte que estamos tejiendo. Se terminó los medios puntos en la parte de arriba de los puntos altos y voy a unir estas dos pestañas con el punto alto de 2 lazadas. Este es el siguiente. Aquí está el primero, este es el segundo. Tomando los dos lazos. Ahí está el punto alto y deslizo en el medio punto. Se empiezan a deslizar los puntos hacia el espacio de las 3 cadenas. Los puntos deslizados, medio punto, los espacios de medio punto, en el punto alto deslizo y ahí está la segunda línea de la pestaña de la orilla. De nuevo las 3 cadenas y el punto alto en la misma dirección del punto alto. Tres cadenas, el punto alto, 3 cadenas. En este siguiente punto de 2 lazadas, este se debería de haber tejido igual de 2 lazadas y no se hizo. Lo marco y son 1, 2, 3, 4 espacios. Deben de ser 5 espacios. Se pasan 2 espacios. Se teje la pestaña con las 10 cadenas. Aquí están las 10 cadenas. Después de las 10 cadenas, aquí está la pestaña tejida. Deslizo los dos lacitos del punto alto y me regreso con los medios puntos, el punto deslizado, los medios puntos en cada espacio hasta este último, dejando este sin tejer. Hasta ahí está el medio punto, dejando siempre las primeras 3 cadenas que se tejieron. Este punto se deslizó en el punto alto. Una más se va a tejer igual a esta con las 3 cadenas, el punto alto, hasta tener los 5 espacios y al final las 10 cadenas. Esta es la base
de la cuarta pestaña. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 espacios de 3 cadenas. Las 10 cadenas, se hace la pestaña y se regresa con medio punto hasta este espacio de 3 cadenas, dejando este sin tejer. Y recuerden que estos 3 puntos son de 2 lazadas a partir de esta marquita. Aquí está la cuarta línea, deslizo y se empieza la línea 5 dando vuelta con 3 cadenas, el punto alto, y así para tener los 5 espacios. Aquí están los 5 espacios de 3 cadenas. Se va a hacer la quinta pestaña y se regresa hasta este último espacio de cadena. Aquí está la última línea. Son las 5 pestañas. En el punto alto, los 3 medios puntos, en el punto alto, 3 medios puntos. Recuerden que es la mitad. En el punto alto, 3 medios puntos. En el punto alto, 3 medios puntos. En el punto alto es una cadena, pero representa un punto alto. Aquí para terminar voy a tejer 2 medios puntos y deslizo en el siguiente espacio. Ahí se corta el hilo y está la mitad del motivo. Esta es la orilla de la flor. Y aquí se corta el hilo. Aquí se empezó y aquí se termina. Esta primer mitad la hicimos a este lado, al lado derecho del tejido, y lo vamos a hacer. Todo esto ya está terminado. Se necesita tejer la mitad del lado izquierdo. Aquí tenemos los 7 medios puntos.
paso 2 puntos y en el siguiente voy a anudar el hilo y se va a hacer exactamente igual como la mitad anterior sobre la flor a este lado. Son los mismos puntos en la misma forma, uniendo las dos primeras pestañas a la mitad del motivo que se va a tejer a este lado. Exactamente igual se va a tejer, pero al lado contrario. Esta es la primer mitad que se tejió. La puede colocar a este lado para tener la guía de cómo tejer el lado izquierdo de la orilla. Ya teniendo la parte de abajo terminada, se va a unir a la capa. Aquí tengo la orilla de este lado. La flor está al lado derecho y esta vuelta del grupo de 5 puntos está al lado derecho. Aquí en la orilla solamente son 5 grupos. El que sigue va en este motivo. Se pasan 5 y este en el siguiente. Y así en cada flor se van a colocar los 5 grupos para ir uniéndolos. Así lo tengo todo el tejido. Solamente ir tejiendo. Aquí donde está la marquita, aquí voy a anudar el hilo en esta parte y estoy pasando 4 puntos y aquí voy a anudar el hilo. Aquí donde se anudó el hilo es donde está la flor y voy a tejer 6 cadenas para empezar. Y deslizo en el primer grupo de punto alto en el espacio de cadena, tejo 4 medios puntos, deslizo un punto alto de 3 lazadas, se va a colocar en la parte de la flor, se pasa a este grupo y en el segundo punto alto se teje el punto alto de 3 lazadas, de nuevo deslizo cuatro medios puntos, deslizo esta es la mitad de la flor porque son 4 espacios de punto alto. En esta parte se va a tejer un punto alto de 2 lazadas a la mitad, cualquier de los 2 puntos, el punto alto, y deslizo 4 medios puntos, deslizo el punto alto de 3 lazadas
se va a tejer el punto alto en el segundo punto alto antes del punto alto, deslizo 4 medios puntos, deslizo las 6 cadenas, el punto alto de 3 lazadas, de 2 lazadas y de 3 lazadas. En este espacio se va a tejer un punto alto de 4 lazadas. Es antes de estos dos grupos que tenemos, es la mitad de las dos flores donde se teje antes de llegar a este grupo de puntos de 4 lazadas, el punto alto, pasando 1, 2, 3, y en el siguiente se teje el punto alto, lo voy a dejar sin cerrar, y el siguiente de 3 lazadas lo vamos a tejer casi en la dirección de este. Aquí lo cierro y deslizo en el mismo grupo de 4 puntos. Enseguida, los 4 medios puntos, deslizo y el punto alto de 2 lazadas en este grupo que está a la mitad de las dos flores. Deslizo y deslizo. Si usted necesita tejer aquí más medios puntos, lo puede hacer porque la base la tenemos de más cadenas en cada lacito. Yo opté por tejer de 4 porque es demasiado espacio en esta parte y después queda muy junto a esto y no se aprecia bien el tejido. Aquí vamos a seguir después de este motivo. Estamos a la mitad de las dos flores. Se va a empezar a unir la siguiente flor. Estos son los 4 medios puntos y el punto deslizado, y este último punto alto es de 2 lazadas. Aquí se tejió el punto de 3 lazadas y de 4 lazadas. Vamos a hacer igual los mismos puntos en forma invertida. Primero el de 3 en este espacio en la misma dirección de este, y el de 4 lazadas
en este espacio. Primero el de 3 lazadas, pasando 2 puntos más o menos en la misma dirección de este. Voy a tomar un lazo del punto alto porque es una cadena de base y puede quedar muy abierto el punto. Ahí lo dejo sin cerrar y empiezo el de 4 lazadas. Y esta es la flor que se va a continuar uniendo. Y paso 3 espacios y el punto alto. Lo cierro y deslizo. Cuatro medios puntos de nuevo. Y deslizo. Ahí tiene la misma forma. Los dos puntos. Estos son de 4 y estos son de 3. Aquí se va a continuar igual. El punto alto de 3 lazadas enseguida. Pasando este espacio y en el segundo punto se teje el de 3 lazadas. Deslizo. 4 medios puntos. Deslizo. Y el punto alto de 2 lazadas es a la mitad de la flor. Esto ya lo tejimos. Deslizo. Deslizo. Este punto es la mitad, igual que este, de mitad a mitad de flor. Se va a seguir repitiendo estos mismos espacios hasta la siguiente mitad. Ahí está en forma completa la repetición. De mitad a mitad, ya tiene aquí la información. Son 2 lazadas, 3 lazadas, 4, 3, 2, 3, 4, 3 y 2. Anote y no va a tener ningún problema para continuar repitiendo este mismo procedimiento desde este punto a este. Estos dos son los mismos puntos. Se termina de unir la orilla al final. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el inicio son 5 y aquí tenemos uno más. Lo vamos a tejer de esta forma para terminar.
Aquí tengo los 4 puntos deslizados y se teje el punto alto de 3 lazadas en este espacio. Es 1, 2, 3 puntos y en el siguiente se teje el punto alto se desliza. Aquí se teje solamente un medio punto y deslizo en el último grupo y el último punto alto de 3 lazadas se va a tejer en el mismo espacio del punto alto el anterior que se tejió y deslizo en el mismo espacio. Aquí está la orilla y ahí está terminada la unión de la capa con la orilla por completo. Aquí está la parte de abajo del chal ya terminado. Esta es la parte de arriba. Espero que le haya gustado y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, saludos para todos. Un abrazo, bye bye.